Minan Domingo. Nada más peligroso que una sociedad que descuida el presente sin tener en cuenta lo que podría pasar a futuro. Adicción en niños. La problemática está en todos lados y la solución al drama todavía no llega. Por esto, les planteamos conocer el programa modelo implementado en la ciudad de Encarnación para la prevención de la niñez en calle y la rehabilitación de adicciones en los mismos. Todo sobre el EPP, las numerosas víctimas de esta agrupación, sus ataques, sus vínculos, sus bajas, los condenados, los casos emblemáticos y la reacción de la ciudadanía organizada. Nos acompañan autoridades, ciudadanos y víctimas de la guerrilla en Paraguay. No te pierdas Minan Domingo, que ya empieza aquí por Unicanal. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Les deseo un buen inicio de semana para todos. En realidad mañana es un semi-inicio, ¿verdad? O sea, hoy, el domingo, se inicia la semana, pero mañana nuevamente tenemos un feriado, así es que me imagino que habrán hecho un puentito y un puentazo, como lo estoy haciendo yo. Bueno, realmente tenemos temas demasiado importantes hoy, así que quédense ahí comiéndose una pisita, tomándose un traguito, una rica pool, no se pierdan el programa de hoy. Como siempre, vestida por Tinola Borbón, hoy me hizo una especie de animal print, no es que yo sea un animal, pero animal print, muchas gracias, Tinola, como siempre. Ya saben, si quieren hablar con Tinola y hacerse ropas elegantes, fabulosas, 52 50 60. Puede entrar también al fanpage en Facebook, Tinola Borbón, Sociedad Anónima, S.A. Bueno, Joseph y las chicas que siempre me miman, me maquilló, por ejemplo, Noé, como siempre, la hija de Joseph. Cuando hablo de maquillaje, obviamente hablo de los productos Revlon, Te cuento que Revlon presenta también su nueva colección 2013. Por ejemplo, tenemos que yo para el inglés cero, ya saben, Revlon Nearly Naked. Me imagino que se pronunciará así, o si no, pidan así y seguro que la entenderán. Nuevas bases y polvos compactos que otorgan realmente un look fresco y natural, sensacional, porque logra una cobertura indetectable, pero es impresionante el poder de cobertura que tiene. Entonces te iguala toda la piel, ya que se adapta perfectamente al tono de tu piel, Y ya sabes que también para los labios, Revlon presenta Color Stay Ultimate Lipstick. Qué bueno inglés. Nuevo labial que brinda humectación al instante y color intenso que dura, ya sabes, todo el día, Gracias a su tecnología de larga duración y fórmula enriquecida con manteca de karité, vitamina E y aloe vera. Ahí está. Precioso. Unos tonos encima lindísimos. Bueno, antes de iniciar, saludo a mi compañera de todos los domingos, Jamie Alison González. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mina. Buenas noches a la gente en sus casas. Como siempre, gracias a Segolén, by Tinola. Miren lo que es esto. Trajecito azul marino. Detalles blancos, acá. Y miren, acá me pidió para que saque, pero no puedo sacar todo. Muy bien, ahí está, precioso. Me encanta. Muchas gracias a Segolén, by Tinola, en serio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimos materiales los que tenemos hoy, Mina. Entonces hicimos un top 6 más o menos hice la noticia, vamos a ver lo más importante de la semana. A ver. El crimen de Lindström. A más de una semana del atentado, aún no hay pistas sobre la identidad de los autores materiales. En el norte no hay incursiones en busca de la presunta célula del EPP, que de acuerdo con la versión oficial es la responsable del asesinato. Ministerio del Interior reconoce. El ministro del Interior, Carmelo Caballero, reconoció que la policía no está en condiciones técnicas de atrapar a la célula del EPP, que es responsable de varios atentados y se esconde en las zonas boscosas luego de atacar. La fiscal antisecuestro, Sandra Quiñones, formará parte del grupo que investiga el autodenominado EPP. Reclamo del Frente Guazú. Ante las acusaciones luego del homicidio de Luis Lindström, en donde se vincula supuestamente a Fernando Lugo con el EPP, el grupo político resolvió iniciar acciones legales contra aquellos que vincularon al senador electo con el grupo armado.
Más muertos por dengue. Salud Pública confirmó 4 fallecidos más a consecuencia de la epidemia. En lo que va de este 2013, ya suman 66 pacientes muertos. Se registraron más de 140.000 notificaciones, de las que se confirmaron más de 100.000 casos. 3 de los pacientes eran de Central y 1 de Asunción. No es necesaria la ITV. Con la derogación de la ley que hace obligatoria la inspección técnica vehicular, no será afectado el control de IVESUR en Asunción. Todas las municipalidades mantienen la decisión autónoma de realizarla y exigirla en sus jurisdicciones. Embarazo adolescente. La cátedra de ginecobstetricia del Hospital de Clínicas reportó una alta cantidad de embarazos adolescentes que recurren a los consultorios prenatales y ginecológicos. El informe trimestral de la cátedra informa que se registraron un promedio de 20 partos en mujeres adolescentes de entre 10 y 19 años de edad por mes. Bueno, quería agradecer como siempre a Victoria Joyas. Ya saben, Victoria, acá está. Qué lindo. Se usa muchísimo ahora el oro amarillo. Ahí está. Precioso el diseño de Victoria Joyas. Y esto que es así chiquitito, un detalle. Como ya estoy animal print, ya no me puedo poner más cosas, porque si no ya estaré muy cargada. Ahí está. Precioso. Victoria Joyas, ya saben que queda en Luque, ahí frente mismo a la plaza de Luque. Victoria Joyas, de todo tipo de joyas italianas, argentinas, paraguayas, filigranas. Victoria Joyas, quedas siempre bien y aparte un detalle para vos. Para el Día del Padre también tienen muchísimas cosas. Gracias, Victoria. Bueno, ahora sí presento a los invitados de este primero y segundo bloque. Con nosotros María Elena González de la Municipalidad de Encarnación. María Elena, buen día, iba a decir yo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Como gracias. hablé con ella de la radio y a partir Sí. de ahí surgió el tema. ¿Qué tal, María Elena? Muy bien, gracias Mina por la oportunidad de hacer saber al país lo que Encarnación hace y lo que invierte por los más importantes, que son los niños. Gracias por venir. Ministro de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mina, un placer estar en tu programa, un placer de tener esta oportunidad de hacer conocer la realidad en la que vive la niñez y la realidad de la voluntad política que tienen los diferentes entes del Estado. Gracias por venir. Rosa Alcarte, representante de UNICEF. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás, Mina? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y el doctor Manuel Fresco, estoy yo acá, ahora tengo un acceso de todos, les cuento. El doctor Manuel Fresco, director del Centro de Adicciones del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, Hola, Manuel? Mina. ¿Cómo estás? Un gusto de compartir acá la mesa con mis compañeros y compañeras. Gracias por venir. Bueno, quiero empezar con un informe que nos hizo Jamie sobre las estadísticas. Vamos a tocar el tema de niños en situación de calle, trabajo infantil, adicciones. Y Jamie nos preparó un informe sobre infancia. Adelante, Jamie. Exactamente, Mina, la producción compiló una serie de estadísticas que tienen que ver con la niñez en Paraguay y la niñez en situación de calle. Vamos. Paraguay tiene una población de 6.7 millones de personas. Los niños y niñas menores de 18 años representan el 30%. De los 2.600.000 niños, niñas y adolescentes que habitan en el país, 1.100.000 viven en la pobreza. El 43% de los niños y niñas no son registrados antes de su primer año. 6 de cada 10 manifiestan algún tipo de violencia en su entorno familiar. En Paraguay, de cada 1.000 niños y niñas que nacen, 19 mueren antes de alcanzar los 5 años, 16 antes de cumplir el primer año y 11 antes del primer mes de vida. Asimismo, el 44% de la niñez menor de 5 años sufre o está en riesgo de desnutrición. Estimaciones de UNICEF hablan que en 2010 cerca de 227.000 niños y niñas de 5 a 17 años habrían estado fuera del sistema educativo. Niños indígenas. Los pueblos indígenas constituyen el 2% de la población total de Paraguay. Son 108.000 personas pertenecientes a 20 pueblos. La tasa de desnutrición crónica afecta al 41.7% de los niños y niñas indígenas. Trabajo infantil en Paraguay. El 22.4% del total de niños, niñas y adolescentes se encuentra en situación de trabajo infantil. El 12.2% de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil realiza trabajos domésticos en hogares de terceros. De ellos, el 81.6% son niñas o adolescentes mujeres. Se estima que existen 46.993 niños y adolescentes en situación de criadazgo. Adicción. Hoy, el 80% de los niños en situación de calle consume crack, sustituyendo esta a la cola de zapatero y la marihuana.
Bueno, las estadísticas hablan, pero ustedes que están en el terreno, en el campo, digamos, estas cifras que hemos manejado en la producción, ¿son las cifras que se manejan? A ver, Rosa, Manuel Fresco, ¿sí? O sea, ¿están bien? Las cifras están bien, excepto una que no está actualizada, que es el número de niños que no están registrados antes del año. Esa cifra es anterior. ¿Y es superior o inferior? No, ha mejorado. Ha mejorado. La encuesta de hogar del año pasado refleja que el 25% de los niños menores de un año está sin registrar. O sea, que ese dato es de casi del 2002. Se ha hecho ¿Qué decía cuánto ahí? ¿No? 21,3%. O sea, bajamos del 40 y pico al 25 de niños que sí ya están registrados. Que faltan por registrar. Claro, por eso, que faltan por registrar, El perdón, 21, 25% exacto. falta. Hemos mejorado, por registrar. falta muchísimo, pero haya habido una mejoría. Sensacional. Y en relación al tema de las adicciones, Manuel, porque realmente yo les explico cómo surge este tema. El tema de las adicciones es algo que me preocupa terriblemente en relación a niños, jóvenes, adultos, etcétera, ¿verdad? Hablábamos en programas anteriores sobre que el Paraguay ya dejó de ser simplemente un país de tránsito para constituirse en un país de consumo, digamos. O sea, se consume muchísimo. Yo no sé si es o no muchísimo, si esto 80% es real, digamos, porque si niños en situación de calle, casi un 80% son adictos, digamos. O sea, me parece una cifra alarmante, pero yo no sé si esto es realmente así, Manuel. Bueno, yo creo que es insuficiente, ¿verdad? Yo creo que todos los niños en situación de calle, niños y niñas, están en riesgo de consumo, aparte de otros riesgos. Y yo pienso nomás, Mina, si tenemos 1.100.000 niños en situación de pobreza, y siempre digo, la droga es un condimento. El problema de los niños y niñas en situación de calle no es la droga, es que están en la calle. Exacto. Y salen a la calle no para drogarse, la droga aparece ahí como otra de las cuestiones. Entonces, si nosotros vamos a preocuparnos por el tema droga, tenemos que preocuparnos por la situación estructural que explota, que saca, que margina la pobreza es una condición básica para que estos chicos estén consumiendo droga. Ahora, el tema del crack es cierto, ¿verdad? La aparición del crack lo que hizo es cambiar el patrón de consumo, no solamente en niños, sino que en toda la población de usuarios. Es decir, antes... Como es tan barato, digamos, ¿es más accesible o por qué? Es muy barato, pero genera una dependencia muy rápida y muy fuerte. Entonces, la gente que comienza a probar se queda muy rápidamente enganchado, decimos, a esta droga, y entonces ya no le interesa ni la marihuana, ni las benzodiazepinas, ni las otras drogas. Entonces, es una de las más adictivas, Manuel, ¿está? Es una de las más adictivas en este momento por la velocidad con que produce este estado de compulsión al consumo. Tenemos que entender, por ejemplo, esto se fuma. Hay que hablar de cocaína fumable, siempre digo, porque es una cocaína que se puede fumar, que se produce con varias mezclas de otros químicos. Y una vez que produce el efecto de 1 a 3 minutos, que es el efecto máximo, 5 minutos, a los 30 minutos, 20, 30, otra vez ya quiere otra dosis. Entonces, aunque sea muy barata, 10.000 guaraníes sale una piedrita, la persona necesita 10.000 cada media hora. Claro, o sea que no es tan barata, digamos. Claro, al final sale cara y la compulsión no se puede detener, entonces por eso se asocia mucho a la violencia y al robo. Cuando vos decís la compulsión no se logra detener, o sea, una persona que empieza a los 30 minutos, le pasa el efecto, o 2 o 3 o 4 minutos, por lo tanto a los 30... ¿Quiere volver otra vez? Quiere otra, necesita otra. ¿Necesita otra? Claro, quiere otra y otra y otra, y entonces puede estar 2, 3 días consumiendo. Pasa lo mismo con la gente que jala cocaína, que es la otra forma, un poco menos violenta, pero pasa lo mismo. El usuario pierde el control y entonces pierde la noción de tiempo, no se alimenta, no se hidrata, y entonces, aparte de la desnutrición que estamos viendo, que es un problema fundamental, yo pienso, ¿cómo va a ser nuestra población dentro de 5 o 10 años? Porque el problema de la desnutrición es que tenemos que pensar en cómo ese cerebro tan prematuro, tan precoz, cómo va a sufrir un impacto que es absolutamente improbable o impensable que se pueda recuperar. Un niño que no sale, por eso que es tan importante el vaso de leche y todas estas cuestiones que hacen a que la nutrición, el bienestar de los niños, el bien cuidado de los niños sea prioridad. Por eso te repito, mira, la droga en niños en situación de calle es un mero condimento. Tenemos que pensar en políticas públicas más integrales. Categórico. Pero imagínense, como dice Manuel Fresco, desnutrición, ¿verdad? Más una droga que es terriblemente dañina, como todas las drogas, pero digo, esta tengo entendido que te hace pelota al cerebro, ¿verdad?
más pronto que las otras. Entonces, un cerebro ya debilitado por malnutrido, digamos, ¿verdad? Más el elemento de la droga, ¿no? Y yo también decía antes el tema de la pobreza que existió durante mucho y que existe durante mucho tiempo en nuestro país. Antes los pobres, digamos, robaban, bueno, por falta de oportunidades, o querían tener algo que no podían, o directamente robaban para comer, pero hoy día se combina la necesidad, ¿verdad?, más la droga. Entonces se vuelven mucho más violentos los robos, por ejemplo. Y esto que vos estabas diciendo, Manuel, está la necesidad de, bueno, la gente quiere un celular o necesita llevar plata a su casa y roba, pero hoy día ya no solamente roba porque necesita de algunos elementos que la sociedad, digamos, no les provee, porque no le da oportunidad de trabajo, sino que hoy día también roban por sus adicciones mismas. O sea, necesitan comprar drogas, ¿verdad?, para justamente poder saciar, digamos, esa necesidad de droga, y se vuelve otra vez aún más violento, Manuel. Entonces, ¿qué sí que vamos a tener? Quiero agregar un cosito nomás, ¿verdad? Porque siempre victimizamos al usuario de droga que está en la calle, que él es la voz más frágil de toda la cadena, ¿verdad? Porque ese niño que roba un celular, ¿a quién le vende el celular? ¿Quién le compra el celular? Sí. Entonces hay todo un sistema de reducidores, sí, incluyendo todo el sistema policial, el sistema represivo, etcétera, que es una maquinaria sumamente perfecta, y estos niños de calle son un elemento muy funcional a ese sistema. Entonces, es cierto, la política sobre drogas tiene que ser pensada como una cuestión integral, en donde yo miro a los chicos que internamos. El récord en niños que internamos en el centro de adicciones es justamente un niño que vino a Encarnación, tiene 8 años. 8 años internado para desintoxicación por drogas de un niño en situación de calle. Entonces uno piensa, ese niño obviamente no salió a la calle para drogarse. Lógico, al revés. Y tenemos la internación de menos de 15 años, que siempre, acá el señor ministro sabe perfectamente, porque trabajamos con la Secretaría de la Niñez, sabe, tenemos lista de espera. Los niños en esa internación están 30 días y siempre falta cama. Para tener una idea. ¿Cuántas camas tiene el centro de...? Tiene 30 en total, pero para menores de 15 tiene 15 camas. 15 camas. Imagínate vos si hablamos que hay un 80% de los niños en situación de calle que consumen y tenés 15 camas. Es un contrasentido total. ¿Y qué haces vos ahí, Manuel, cuando viene una madre, le trae un niño, le tenés que decir, lo lamento, señor, lléveselo a su niño? Bueno, trabajamos en articulación con otras instituciones. Yo creo que es importante. Trabajamos con Encarnación, trabajamos con la Secretaría de la Niñez, trabajamos con las CODENI, intentamos trabajar con las CODENI, nos resulta un poco más difícil. Pero ante la insuficiencia, lo que tenemos que hacer es articular las acciones de lo poco que tiene cada... Porque el problema al final es de la inversión que se piensa para esta población. Y como es como los locos, ¿quién invierte en los locos? La línea de la marginación es la calle Venezuela acá. Siempre digo, a modo de chiste, en la calle Venezuela están los ancianos, el hospital psiquiátrico con los locos, después los drogadictos, después la CIMED con los sidóticos, después la tuberculosis. O sea, son todos los hospitales que tienen estas patologías, que son patologías habitualmente marginadas. Y la marginación tiene que ver con lo que los legisladores ponen en presupuestos. Ahí no hay. Podemos ser muy románticos, así, muy que vamos a hacer esto, aquello, pero mientras nos pongan plata no se puede hacer nada. Y a ver, ¿por qué? Sí, Rosa, quisiera añadir un poquito a lo que dice el doctor Fresco, porque tiene toda la razón. De hecho, nuestro planteamiento como UNICEF de una inversión a la infancia ha sido muy fuerte a lo largo de toda la campaña electoral. Hay compromisos del presidente electo prometiendo una mayor inversión a la infancia, pero no solamente no hay inversión en la población ya marginada, sino sobre todo no hay inversión previamente para evitar que este niño no salga a la calle. Entonces, hemos hablado, y el país tiene 2 focos donde no está trabajando suficientemente. Y una es la primera infancia, claramente, de los 0 a los 5 años no estamos trabajando suficientemente para que esos niños en el vientre de la madre tengan un buen parto, tengan luego una buena alimentación, lactancia materna, una buena nutrición, por lo que comentaba el doctor. O sea, ahí tenemos mucho que hacer, pero luego, y más cercano al tema que estamos hablando de drogadicciones, tenemos que cuando los niños llegan a los 12 años, que de los 6 a los 12 de alguna manera los colegios lo están acogiendo una gran mayoría,
empieza a haber una deserción escolar muy importante. Los niños a los 12 años dejan el colegio, un porcentaje muy elevado, y no solamente dejan el colegio, a veces porque tienen que ir a trabajar, a veces simplemente porque se aburren y no encuentran atractivo el colegio, ni piensan que estudiando 1 o 2 años más pueda encontrar un trabajo, dejan el colegio a los 12 años, pero lo peor además es que el país no tiene otras alternativas educativas, como sí existen en otros países, que pueda recoger a ese niño que no quiere hacer una educación formal a los 12 años y la pueda recoger por otros sistemas escolares. Con lo cual un niño entre los 12 y los 15, que es cuando ya puede ir a la educación permanente de adultos, no tiene dónde ir y dónde va, a la calle. Y una vez que el niño ya está en la calle, 2 o 3 años, ya va a ser muy difícil. Entonces, no solamente no invertimos ya cuando ya hay problemáticas importantes de niños en calle o de niños con problemas de drogadicción, sino que no invertimos previamente para que estos niños no lleguen a esta situación. A ver, quiero ir a un informe porque ¿qué pasa? Fui algunas veces a Encarnación, o sea, en realidad no es que voy siempre, digamos, pero me llamaba la atención que en Encarnación no veía niños en la calle, por lo menos no veía tantos niños en la calle, no me llamaba la atención como veo acá en Asunción, por lo menos que son el lugar donde me muevo, Asunción, San Lorenzo, Capiatá, o sea, Central, me muevo más por Central, ¿verdad? Voy poco al interior por las veces que fui, me llamó la atención, pero digo, bueno, a lo mejor justo por las calles que yo pasé no había niños, me fui sábado y domingo, entonces los sábados y domingos no hay luego niños y de lunes a viernes sí hay, porque de verdad siempre voy, obviamente, los días que no trabajo, ¿verdad? Me llamó la atención, pero después me había llamado justamente María Elena, que trabaja en la Municipalidad de Encarnación, y me contaba, digamos, del trabajo que hacen en Encarnación y también de una dificultad que tenían con la Secretaría de la Niñez en relación a los rubros, ¿verdad? Después de explicar la situación y obviamente también en la Secretaría de la Niñez quiero saber qué pasó, qué pasa y también a ver si esto se logró, si es cierto que se logró esto en Encarnación, a ver, o nos mienten, o no sé, ¿verdad? Si es cierto, no nos mienten, no, dice Rosa, no. Bueno, si es cierto, quiero ver el material, quiero que vos nos expliques qué es lo que hicieron y a ver por qué se pudo hacer en Encarnación y por qué no se puede hacer en los otros municipios o en las otras ciudades, ¿qué nos falta? Jamie, ¿cuál es el informe que nos vas a presentar ahora? Bueno, vamos a presentar este informe. ¿De qué trata el trabajo del Centro de Rehabilitación Vida Sana? Ellos mismos nos cuentan. En Encarnación, hasta el 2007, más de 50 niños, niñas y adolescentes vivían en las calles en completo estado de abandono. El miedo y la inseguridad se apoderaban de la ciudad y las adicciones consumían lentamente los pequeños cuerpos, mente y futuro de estos niños. La comuna encarnacena hizo frente a la problemática creando el Centro de Vida Sana, hasta ahora el único centro municipal a nivel nacional. A cargo de un grupo interdisciplinario, los adolescentes participan del proceso de recuperación que oscila entre los 12 a 18 meses. Esta iniciativa municipal permitió erradicar la problemática de adolescentes con adicciones en las calles de la ciudad a través de la recuperación de 153 jóvenes, hoy reinsertados exitosamente. Sabiendo que los índices de riesgo psicosociales como violencia, drogas, suicidios y embarazos en adolescentes recrudecerían las condiciones de vida de los barrios, la comuna, a través de la red solidaria, tuvo la visión de apostar a la prevención, instalando en las zonas más vulnerables programas de desarrollo social y articulación comunitaria. Fueron creados 2 centros vivos con cobertura a 15 barrios y se logra capacitar a 1.100 mediadores, a 14.000 niños escolarizados, 10.000 jóvenes y adultos en talleres de oficios y 2.000 líderes juveniles capacitados como agentes de prevención a pares y que encuentran en sus centros vivos municipales espacios de expresión y formación a través del arte, la música, el deporte y el liderazgo. Bueno, esto es así. María Elena, a ver, ustedes lo llevan adelante desde hace cuánto tiempo. Tenemos otro material también. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo que llevan adelante este trabajo? Este programa en particular desde el año 2007. Ajá. Y por todo lo que se estaba hablando justamente, el municipio consideró que tenía que liderar ese proceso en Encarnación o tenía que esperar que lleguen respuestas desde otros organismos desde el Estado central. Entonces, cuando asume Esmalco, ya electo en el 2007, se analiza en especial cuáles son los grupos más vulnerables de niños que necesitaban atención por parte del gobierno comunal.
Y uno de los sectores eran justamente los niños en situación de calle con consumo de drogas. Teníamos 50 chicos en ese momento en Encarnación, la inseguridad en la que se veía, digamos, inmersa la ciudadanía, y por otro lado la impotencia de no poder hacer nada por esos niños. Y nosotros creímos que no podíamos dejar que esta situación se siga agravando, entonces diseñamos un proyecto integral que no sea un depósito de niños. Y para eso, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba presupuesto. Luego de elaborar el proyecto, de elaborar el presupuesto, de defenderlo en la Junta Municipal y lograr que se apruebe por unanimidad, sin diferencias de partidos políticos, implementamos este programa y convocamos... ¿Qué porcentaje del presupuesto se dedica a esto? En este momento, en general, en todo lo que hace a inversión en niñez, sí, Encarnación destina el 18% de su presupuesto municipal. 18%. Sí. Aumentamos del 2 al 18%, del 2 al 18%. En estos prácticamente 10 años de trabajo. Bueno, ¿y ahí empezaron cómo, digamos? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron primero la casita, después se van a habitar a los niñitos? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se empieza a hacer esto? Sí, nosotros hicimos un plan de trabajo, exactamente, recurrimos a los profesionales más calificados en el tema, solicitamos el concurso profesional del doctor Fresco, la doctora Rivelo, entre otros profesionales, y seleccionamos a gente con capacidad y con vocación, porque el trabajo es muy complejo y además de todo hay que tener vocación. Hicimos un plan de trabajo en forma paralela, mientras los educadores de calle trabajaban en calle la voluntad de los niños, porque entran voluntariamente, adecuábamos el local, capacitábamos al personal y luego de ese trabajadores proceso sociales iban y conversaban con los niños. En calle, son educadores de calle, ese es su trabajo, lograr esa confianza y lograr que ellos quieran ingresar a este programa. ¿Y trabajaban también con los padres o con los niños? En ese entonces era difícil trabajar con los padres, pero durante el proceso de recuperación también se contemplan terapias con las familias, porque nosotros no buscamos institucionalizar a los niños, sino reinsertarlos. En algunos casos se puede reinsertar en su familia o en su familia ampliada, y en otros casos tenemos que recurrir a otras alternativas de cuidados, inclusive familias que reciben un subsidio de parte de la municipalidad y que tienen a su cargo el cuidado de estos porque niños. se quedan en el centro entre 12 y 18 meses, que duran las diferentes etapas, las diferentes fases de la modificación de la conducta. Y duermen, viven todo. Exactamente. Hasta el 2009 nosotros teníamos todavía esa metodología de trabajo y ya no teníamos la presencia de niños en calle. O sea, logramos erradicar la presencia de niños con adicciones en situación de calle. Entonces, ¿a los cuánto tiempo no había un niño? A los 2 años. 2 años después. A los 2 años de trabajo, porque iban ingresando gradualmente. Ajá. Y a partir del año 2009 y 2011 se realizan una serie de reingenierías dentro del programa y se crean unos consultorios que prestan servicios en los mismos barrios. Entonces ahora captamos en forma más temprana, en forma más oportuna, como el caso que decía el doctor, un niño de 8 años que era utilizado para el microtráfico en el centro de la ciudad y que también consumía, a los 3 o 4 meses de haber iniciado el consumo, ya está dentro de este programa. Entonces, los daños de ese niño, las consecuencias que va a tener en ese niño la adicción es mucho menor, y también los resultados que podamos tener con ese niño también. Y por otro lado, ya después decidimos invertir en la prevención, Mina, porque a la sociedad le cuesta el triple invertir en la rehabilitación que en la prevención. Y podemos decirlo con experiencia, porque nuestro programa de Centro Vivo, el de rehabilitación, el municipio invierte 300 millones de guaraníes en forma anual, y en este programa de rehabilitación 1.100 millones al año. Bueno, a ver, antes de ir a la Secretaría de la Niñez, hay otro informe, Jamie, ¿es así? Exactamente, mira, en este material vamos a ver cómo en Encarnación pudieron paliar el trabajo infantil en calle y la explotación sexual infantil. Desde el 2006, la problemática de trabajo infantil es atendida por la Municipalidad de Encarnación. Trabaja en alianza con la Fundación Divino Niño Jesús y el programa Estatal Abrazo, logrando una disminución progresiva en calle de hasta el 90% del trabajo infantil. Benefician a unos 600 niños y 120 familias.
Los adolescentes dedicados a limpiar parabrisas desde el 2012 participan de un programa de capacitación y ocupación laboral en floricultura y horticultura. Con su trabajo protegido, hoy se hermosea la jardinería de la Nueva Costanera y toda la ciudad de Encarnación. La compleja temática de explotación sexual de niños y niñas tiene respuesta a través de la CEDAIF, un centro de atención e información a víctimas, con una población promedio de 20 niños y niñas. Las familias participan de comités de producción para mejorar sus alternativas laborales. Bueno, tengo que ir a la pausa, porque acá hay dos, en realidad es tan complejo todo, digamos, está interrelacionado, digamos, porque el tema de trabajo infantil es algo que yo discutía con ustedes, ¿verdad? Porque la idea era que los niños no trabajen, inclusive discutíamos una vez una ley, pero no contigo, creo que era otra representante o alguien que fue. Yo discutía porque estaba no a favor del trabajo infantil, porque yo les decía, escúchame, por lo menos un trabajo estructurado, ustedes no pueden estar en contra del trabajo infantil y poner una ley así tan tajante en una situación de este país tan miserable, ¿verdad? Donde uno puede prohibirle a alguien que le dé un trabajo infantil, que es mucho mejor que, decía yo, que un niño esté en situación de calle. Entonces, porque me había llamado una amiga que le daba trabajo a un niño, a un menor, obviamente, de 10 o 12 años, que se iba medio tiempo a un taller mecánico que tenían, y me dice, mira, yo le tengo que sacar a este niño de acá, porque van a venir los UNICEF y todo esto, a decirme que yo estoy explotando a un niño, ¿verdad? Entonces yo lo leo. ¿Qué se va a hacer? Se vaya a la calle, porque tiene que conseguirse sus pesitos para llevar a la casa, ¿verdad? Entonces yo discutía a ver por qué, o sea, el tema del trabajo infantil en nuestra realidad, ¿verdad? Es imposible decir no al trabajo infantil. Una idealidad fabulosa, pero digo, no puedes poner una ley que prohíbe el trabajo infantil y toda aquella persona que le da un trabajo infantil a un niño, digamos, puede ser sancionada con años de cárcel, multa y un montón de cosas, porque entonces ahí ya directamente los tiras a la calle directo, digamos. Lo que sí estoy de acuerdo, que pueda haber un trabajo infantil protegido, digamos, ¿verdad? Entonces, pero es una discusión muy importante, porque yo creo que la realidad, ¿verdad? Uno tiene que legislar en relación a la realidad, uno puede legislar en relación a la idealidad, ¿verdad? Entonces, bueno, en relación a la realidad, vayamos corrigiendo las cosas, pero no decir decreto ley prohíbese trabajar, porque la realidad es que esos niños tienen que comer y que ellos son muchas veces el sustento de su propia familia. Ay, no debería ser así, sí, pero es así. Entonces, digo, es toda una discusión que quisiera hacerlo luego para que la gente entienda. Y preguntarle a la gente de la Secretaría de la Niñez, a ver, ¿por qué Encarnación pudo y nosotros no podemos? O sea, digo, en otros municipios, en el país, en Central, etcétera. ¿Qué falta? A ver, y ya me contestás luego de la pausa. Perfecto. ¿Sí? Un ratito, por favor. Ya sabés que, perdón, saldo triplica, Claro triplica su saldo, saldo triplica tu Claro, casi dije, ¿verdad? Bueno, no importa. Porque solo Claro triplica tu saldo, es decir, cargas 10.000 y hablas por 30.000. Pásate a Claro y comunicate con todos al mejor precio. ¿Qué estás esperando? Trae tu número y vení a Claro ya. Bueno, y Farmacenter, les cuento que el viernes Farmacenter estuvo con el 30% de descuento. Arrasé con Farmacenter, ¿eh? Famoso me voy y también compro más de lo que necesito, porque soy un poco compulsiva. Pero digo, todos los remedios, todo sensacional, porque tenían el 30% de descuento. Ya sabes, en sus 30 años de vida, Farmacenter te cuida. Y uno de los detalles que tiene Farmacenter es que tiene un call center que estés donde estés, podés llamar al 438-8000 y te hacen el delivery de los medicamentos. O desde tu celular al asterisco 4388. Farmacenter tiene ya 53 sucursales y te cuida desde hace 30 años. Pausa y enseguida volvemos. Bueno, yo no sé ustedes, pero este tiempo siempre me da ganas de estar en familia, comer un asadito con los amigos, compartir un rico asado. Bueno, ya sabes, y obviamente acompañarlo con la riquísima Pool, naturalmente nuestra, que nos acompaña hoy y todos los días. Bueno, ya sabes que si buscas calidad,
obviamente elegís Whirlpool. Vos y tu familia merecen una Whirlpool. Whirlpool diseñada para simplificar tu vida en los principales distribuidores de todo el país. Elegí Whirlpool. Bueno, quiero saber, a ver si José Orue me puede decir, ¿por qué la Secretaría de la Niñez, a nivel del Estado, por lo tanto, por la Secretaría de Niñez del Estado, digamos, ¿por qué no puede hacer lo que se hizo en Encarnación? No sé, coordinando con los municipios, con las gobernaciones, qué sé yo. ¿Por qué no se puede hacer lo de Encarnación, trasladar a todos los lugares donde hayan niños en situación de calle, niños adictos, etcétera, etcétera? En primer término, quiero destacar de que Encarnación es una burbuja en la realidad del combate al trabajo infantil a nivel nacional. Para poder replicar lo que está haciendo Encarnación, nosotros necesitamos cumplir una tarea que hace 10 años no se está cumpliendo, que es la instalación del Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos. En el Código de la Niñez se crearon dos entes públicos distintos, la Secretaría y el Sistema. La Secretaría se instaló, está la Secretaría, el Sistema no. ¿Y qué es lo que es el Sistema de la Secretaría? El Sistema es un Consejo Nacional, Consejos Departamentales, Consejos Municipales y por último está la CODENI. Se crearon las CODENI, pero no se creó toda la estructura. ¿Y por qué ellos, sin toda esa estructura del Sistema Nacional de Televisión, más o menos, ¿por qué ellos pudieron hacerlo? Ahí te doy la respuesta. Ellos arrancaron de un presupuesto del 2% arrancaron y fueron al 18% en Encarnación, en la inversión de su presupuesto. Si vamos a hacer la analogía con el presupuesto general de gasto de la Nación, a la Secretaría de la Niñez le toca hoy el 0.1% del presupuesto. Si nosotros tuviésemos al menos ese 2% con el que inició Encarnación, o pudiésemos llevar al 18%. ¿Cuánto le toca a la Secretaría de la Niñez? 0.1%. ¿Qué importancia le damos a la niñez? Y todavía de este 0,1%, el 50% es el programa Abrazo y el 50% está distribuido en todas las otras formas de vulneraciones. Esa es la realidad del Estado paraguayo. 4% del Producto Interno Bruto invertido en infancia, ya en educación, en salud, hasta en Fuerzas Armadas y en todas partes donde haya niños o adolescentes. ¿Y vos, digamos, constataste, sabés que en Encarnación lo que ella dice es cierto? Sí, yo me fui a recorrer con el intendente, con la primera dama de Encarnación, con María Elena, con mucha gente fui a recorrer y conozco realmente. real. ¿La primera dama de Encarnación? ¿Quién es la primera dama? Por su esposa, dice. Por la esposa de la abogada de Marco. la Yo pensé que era de la primera dama decía María Elena, yo ya no sabía la esposa de Marco. Acá se me un conflicto matrimonial podemos generar. No, y realmente esa es la realidad, se dio la conjunción. O sea, ¿vos crees que es tema de presupuesto? En el caso de Encarnación se dio la conjunción de voluntad, de capacidad y de un presupuesto financiable. Claro. Que es lo que a nosotros, porque nosotros tenemos un programa exitoso, que es el programa Abrazo. Y del programa Abrazo salió otro programa que es PAINAC, que diferencia a los niños que pueden ser reinsertados en sus casas y los niños que ya están viviendo en calle, que son los clientes mayoritarios de la adicción de las drogas. Tenemos esos programas. Entre el 2005 al 2012 se duplicó la cobertura, pero hasta ahora nosotros estamos apenas alcanzando al 1.3% de la población de trabajo infantil. Hay 450.000 niños en trabajo infantil y apenas estamos alcanzando al 1.3%. De 400.000, 1%, o sea, no es nada. Y eso es por exactamente igual a que no hay incidencia. Como si vos me decís, incidimos en el 50%, no, en el estamos en el 60%. Estamos en el 1%, es como no tener incidencia. Es exactamente, y es por falta presupuestaria. O sea, estos programas exitosos... Ahora, ¿qué viene primero, si el huevo o la gallina? ¿A qué me refiero? ¿Falta presupuestaria o una combinación, digamos? No hay una decisión política, por eso hay una falta presupuestaria, y también cuando hay presupuesto tiene que haber eficiencia, porque muchas veces hay plata y no hay eficiencia. En este caso no alcanza el presupuesto. O sea, si estamos hablando de 0.1%, claro, en contraposición a otros países de la región que te gastan hasta el 18%, Chile, por ejemplo, tenés que entrar a Chile Crece Contigo en internet y ver todo lo que se le da a la mamá. ¿Qué porcentaje más o menos dan en Chile? Y creo que está rondando por encima de los 15%. ¿Del presupuesto general de gasto? Del PIB, No lo sé, no tengo el dato. No estoy muy seguro, pero te puedo asegurar que
infinitamente superior. Sí. Ahora, Mira, quería Y también quería hacer un destaque sobre el tema, para no saltar el tema de las drogas puntualmente. Acá lo que nos olvidamos también de tocar, el tema de la reincidencia, o el reingreso sería más bien, en este caso. Un niño reingresa en promedio 5 veces, si mal no recuerdo, doctor. Tenemos hasta 7 veces. Tenemos hasta 7, por un promedio de 5. Entonces, ¿qué es lo que falta acá en Paraguay? No hay una sola clínica nacional de rehabilitación, porque lo que hace el doctor Manuel es desintoxicación. Nosotros necesitamos el otro paso, que es la rehabilitación. ¿Qué es lo que hacen en Encarnación? ¿Qué es lo que se hace ahí? Hacen el proceso completo. Así ¿verdad? mismo. ¿Es así? Sí, es así. Mira, yo creo que, como dice el ministro, el tema del presupuesto es fundamental, además de la voluntad política, y tenemos que convencer y transmitir a nuestras autoridades de la necesidad de invertir en el capital humano, de invertir en la gente y en especial en los niños. Y en el tema preventivo hay mucho aún por hacer. La estrategia que nosotros implementamos, gracias a que desde nuestra gestión municipal nos enriquecemos también con la experiencia de las organizaciones no gubernamentales y aprendemos ciertas metodologías o estrategias ya probadas por ellos, y eso también es una de las claves del éxito del trabajo en Encarnación. No trabajamos en forma aislada y damos respuestas a nivel local. Por eso lo que el ministro se refiere al hablar de un sistema nacional, habla de una descentralización, porque el gobierno más cercano a la gente, a sus necesidades y para dar respuesta, es el gobierno municipal. Ahora depende de qué municipio, porque la verdad que ese tema de la descentralización, ¿verdad? Da la casualidad que ustedes son eficientes, es un municipio que tiene plata, porque está justamente en la zona de influencia de ella, etcétera. Porque cada municipio que hay, cuando se hace el tema de la descentralización, también otra utopía fabulosa, ¿verdad? Que se descentraliza la corrupción y la ineficiencia también. Quiero puntualizar que nosotros no recibimos fondos de Yacyretá para estos programas en el ámbito de niñez, prácticamente ningún porcentaje, todos son de recursos genuinos municipales. Qué maravilla. Y que fueron gradualmente incrementados. Que tenían, otra cosa, vos habías llamado, Mariela, porque así surge esto, digamos, quejándote de la Secretaría de la Niñez. Entonces ahora que está enfrente, quiero saber, yo le llamé después al ministro para trasladar la queja, yo no sé si subsanó. ¿La queja cuál era, sintéticamente? Era la falta de provisión de los insumos en el marco del programa Abrazo a algunos centros en Encarnación que tenemos convenio justamente para eso. O sea que ustedes trabajan en forma conjunta. Sí, nosotros articulamos en el ámbito de trabajo infantil en calle y en vertedero. Articulan con la gente del programa Abrazo. Es así. Y en esas instituciones, digamos, no había ¿qué es lo que provisión de insumos para los alimentos no perecederos. En este momento ya se ha subsanado, pero aún queremos garantizar una respuesta oficial al menos hasta fin de año, que es lo que estamos esperando. A ver, ¿por qué? Vos explicaste, pero obviamente la audiencia claro, no es la misma. A ver, ¿qué pasó ahí? Sí, lo que sucedió es que nosotros llamamos a licitación los alimentos no perecederos, que en cuanto a alimentos representa el 3%. O sea, hay financiamiento, hay rubro, hay financiamiento, hay plan financiero hasta fin de año. Lo que sucedió fue que se convocó, se llamó a una licitación, ganó una empresa, pero esta empresa no vino a firmar. O sea, tiró los precios al suelo, claro, y después no pudo cumplir con los compromisos. Entonces directamente no vino a firmar el contrato. La ley me da la posibilidad de firmar con el que le sigue en orden de turno, por decir una, pero con la restricción de que los precios no pueden ser superiores al 10% del oferente primero, y eso no se daba. Y con el tercero no tenía la documentación completa, es decir, que nos vimos absolutamente sin salida en ese momento. Por el tema de la burocracia. Por el tema y acá hace falta cambiar, o sea, modificar, sensibilizarla también y tener procedimientos abreviados cuando nosotros estamos hablando de alimentos para niños o remedios o medicamentos, porque nosotros podemos perder fácilmente 2 a 3 meses en una licitación. ¿Qué decías? Sí, lo que queremos garantizar, reitero, es la sostenibilidad de estos presupuestos hasta fin de año. A eso le respondo lo siguiente. Justamente este retardo fue porque la puja fue mucho más dura que en años anteriores, porque por las recomendaciones que recibió la Secretaría de la Niñez,
se decidió por otra modalidad de contrato, que es plurianual. Entonces es más interesante para las empresas. ¿Qué significa esto? Que no solamente te aseguro presupuesto de alimentos no perecederos, que ya están siendo proveídos hasta fin de año, sino también para el año que viene. Es decir, no va a haber ese corte que suele haber en enero. Esto afectaba a todo el país, eso quería nada más significar. Y vi decir, otras denuncias ¿por también, qué fue nuestra insistencia, Mina, y esto ya hablando en positivo? Porque nosotros tenemos una alianza con la Secretaría Nacional de la Niñez en lo que refiere a la erradicación del trabajo infantil en el vertedero. Nosotros trabajamos desde el 2005 hasta ahora y en un tiempo récord, en menos de 10 años, logramos que ningún solo niño trabaje en el vertedero de Encarnación. Fue un proceso complejo, social, se trabajó con las familias, con un centro comunitario y un modelo de gestión público-privada con una organización no gubernamental, Crecer con Futuro, y hoy ya también con el Estado desde el 2011. Nosotros podemos decir con orgullo que declaramos el vertedero de Encarnación libre de trabajo infantil, una de las peores formas de trabajo infantil en nuestro país, en el mundo. Teníamos la experiencia de niños que inclusive morían quemados por la putrefacción de la basura, que nacían en ese lugar. Ellos vivían en pequeñas chozas de plástico en el lugar y hoy tienen viviendas de material, tienen un centro comunitario, asisten a la escuela. El 15% de los niños se inscribía en el sistema educativo, en el sistema escolar, se inscribía y otra vez desertaba. Hoy, 2013, podemos decir que el 95% de los niños culmina exitosamente el año escolar. Bueno, yo digo, o sea, si de verdad todo esto es así, me parece que estoy viviendo, no sé, en Europa o algo así. Mira, esto, siempre digo, no hay que inventar nada. Lo que está bien se copia, ¿verdad? Pasa con hambre cero en Brasil. Digo, no copiar, si ellos lograron sacar la pobreza, un porcentaje de gente. El sistema que se utiliza en Encarnación es el mismo sistema que nosotros utilizamos. Pero, el pero está justamente lo que habíamos hablado, el 0.1% del presupuesto, 0.1% que se destina. ¿Qué quería decir, Rosa? Yo creo que es importante, pero hay más todavía, ¿no? O sea, yo creo que lo que tú has planteado al principio es muy importante. Yo he visitado varias veces Encarnación y lo que creo que hay una voluntad política porque se ha entendido algo. Se ha entendido que Encarnación va a estar más bonita, va a estar más segura y va a estar con más jóvenes productivos si invierten en la niñez. Entonces yo digo siempre, les digo a todos los políticos, que los niños necesitan muchísimo amor, muchísimo cariño y muchísimo presupuesto. No de amor y cariño vamos a tener unos jóvenes formados el día de mañana. Eso lo ha entendido Encarnación. Entonces ha habido una voluntad política, ha habido un entender que invertir en carreteras e invertir en niños son cosas que se suman, que es invertir en infraestructura e invertir en capital humano. Pero además han entendido que hace falta dinero, falta presupuesto, que hace falta unos buenos técnicos, que no porque sea la primera dama de aquí o de allá, o la prima o el sobrino, fuera clientelismos, técnicos trabajando en niñez, igual que técnicos trabajando en economía, la misma profesionalidad, han entendido que solos no pueden y han hecho una red haciendo alianzas con sociedad civil, con diferentes organizaciones, con el Estado, importantísima lo de red. Estamos dando un paso más, hace una semana intentando crear la red de empresas por la infancia en Itapúa. O sea, estamos haciendo que la sociedad en su conjunto se involucre. Entonces, yo creo que la inteligencia de haber planteado una red solidaria, la inteligencia de asumir los aprendizajes de todo el mundo de una manera colectiva y la visión política del intendente de realmente pensar que esto le va a dar un futuro importante y como se lo está dando, una ciudad turística como es Encarnación con un montón de inseguridad en calle, iba ser contraproducente para el propio desarrollo. Entonces, entender que la prevención y que invertir en la infancia significa invertir en el desarrollo del país, voluntad política. Entender que una vez que tienes el presupuesto pegado a la voluntad política, entender que para entonces te hace falta los mejores técnicos, igual que cuando trabajamos en economía, y después tener la inteligencia de asociarte, prevenir, aprender de los demás y hacer la red. Fresco. ¿Cuál es el proceso, por último, cómo podría terminar un niño con adicción desde los 8, 9, 10 años? Su expectativa de vida es hasta los cuántos años y su capacidad, digamos, de aprender,
reinsertarse, si tiene, vos me decís, bueno, a los 1 año tal cosa, a los 3 años de adicción tanto y a los 5 años es muy difícil que este niño, digamos, pueda servir para algo en el futuro. Es muy difícil dar un pronóstico, mira, porque depende del niño. No es lo mismo un niño con su familia estructurada, que va al colegio, que no tiene problemas, que está bien nutrido desde que nació, que tiene todo el sistema de vacunación, etcétera, que por ahí comienza a consumir drogas, que también hay, porque es un fenómeno que hemos visto, ¿verdad? Así Nosotros es. abrimos Es acá... transversal realmente a todas las clases sociales. El centro de adicciones se abrió fundamentalmente bajo la presión de la Secretaría de la Niñez, porque nos llevaban los niños de la calle para que los internemos. Sí. No teníamos lugar y entonces después de unas cuantas fricciones el Ministerio de Salud abrió un lugar de internación para niños de calle. Y en este momento tenemos muchos niños internados que tienen familia, que no están en situación de calle. Entonces no es lo mismo un niño de calle, que ya está desnutrido, gravemente desnutrido. Llegan, parecen estos de Biafra, de la antigua Biafra, cuando salían las fotos así esqueléticos los chicos. Entonces no es igual el pronóstico de ese niño. Vamos a los más. No, tiene muy mal pronóstico. Muy mal pronóstico. Mal pronóstico primero porque ya llega mal. Segundo porque el centro de adicciones, así como están las cosas, tiene posibilidades de dar tratamiento. No, pero sin el centro de adicciones. Yo le dejo al niño como se le está dejando, porque realmente un porcentaje bajísimo ustedes pueden atender con ese presupuesto. Un niño malnutrido, situación de calle, consume 1 año, consume 2 años, consume 3 años. A los 3 años, 4 años, ¿cómo está ese niño? Yo le puedo enseñar cosas y va a aprender. No, muy difícil, muy difícil. Pero Ya no va a aprender. te decía el término, la cuestión del pronóstico, porque Sí. no es lo mismo, lo decía el ministro. El chico viene, ponele, se tiene que internar, está 30 días. Aumenta de peso, sale bien, sale con hábitos mínimos, etcétera, limpio, etcétera, etcétera, y después no tiene dónde ir. Entonces falta esa segunda fase. Sí. Entonces no es igual el chico que se desintoxica, es igual que la parasitosis. Sí, sí, sí. La parasitosis, le desparasitas, le sacas todos los bichos de la barriga y después va a la casa, no tiene baño, no tiene letrina. Entonces es el mismo circuito. Y con drogas es igual. Entonces se desintoxica después, vuelve a la calle. Entonces ese niño que vuelve a la calle, vuelve a consumir, no es igual que el que sigue un proceso en donde todos los eslabones del tratamiento están articulados. Entonces si vamos a suponer que un niño no tenga ninguna posibilidad, el peor pronóstico del mundo, no tiene casa, no tiene nada, no recibe medicamentos, al ambulatorio hay que traerlo. Son 3, 4 años, 5, yo creo que el niño no va a sobrevivir. Y si sobrevive va a tener secuelas cerebrales importantes. Eso. Entonces, capacidad de aprendizaje Nada. y aparte, mira, aunque tenga capacidad de aprendizaje, no está escolarizado, está fuera del circuito académico. Entonces es un chico que no tiene ninguna chance de insertarse en ningún lado, o sea, no tiene futuro. O sea que si seguimos así, digamos, sin dar respuesta, respuesta en el sentido prevención, a los que ya están, desintoxicarlos, luego rehabilitarlos, ¿verdad? Si no hacemos todo el proceso, podemos decir que dentro de unos años vamos a tener un ejército. Sí, vamos a tener mucha gente, pero no es solamente si no tenemos un buen sistema de tratamiento. Tenemos que apuntar a las bases estructurales, que tiene que ver la inequidad, la pobreza, la vez. Cuando uno ve la familia de estos chicos, uno dice, este chico no tiene ninguna chance familiar, porque ahí viene el tema de la posibilidad del trabajo de los niños y todo. Que es preferible que un niño trabaje y no esté en la calle. Es preferible un trabajo protegido, no de los 14, sino de todo aquel que quiera trabajar y que no esté en la calle limpiando parabrisas. Esa es otra discusión que vamos a dejar para un próximo debate porque se nos va el tiempo, ¿verdad? Porque hay una ley, después vamos a traer la ley inclusive, ¿verdad? Que dice la ley sobre el trabajo infantil, o sea, la prohibición del trabajo infantil hasta los 14 y de los 14 a los 17 que sea un trabajo infantil protegido. ¿Y qué pasa con todo ese ejército también de niños menores de 14 años que tienen que subsistir y los padres no pueden trabajar, no hay muchas veces condiciones y a veces es mejor que trabajen en un supermercado llevando bolsitas o en algún lugar que estén en la calle? Entonces, si la disyuntiva es o calle o en un trabajo protegido, aunque la ley diga que menores de 14 no deben trabajar, yo personalmente creo que yo prefiero que tenga un trabajo protegido a que esté en la calle. Pero es una discusión que la vamos a tener en otro momento. A lo mejor estoy absolutamente equivocada y estoy absolutamente dispuesta a revisar posiciones también.
Muchísimas gracias, gente, por acompañarnos. Gracias. Así que esta es la situación, digamos, de miles de niños en todo el país. Se necesita, sin lugar a dudas, primero, obviamente, el conocimiento sobre la situación, que creo que los políticos debieran tenerlo, digamos, los candidatos a presidente tuvieron reuniones, así que saben cuál es la situación. Sí, ser candidato a presidente, uno se va por las calles y ve a los niños drogados, digamos, o sea, no necesita ser candidato a presidente para saber cuál es la realidad de nuestro país. Entonces, hoy día, espero que los tres poderes del Estado puedan interactuar, los municipios, como lo ha hecho Encarnación, y simplemente tomar el problema, porque si no, dentro de años, ya tenemos un ejército de niños en la calle. Y yo siempre digo, aunque no sea compasivo en relación a los demás y solidarios, sé egoísta, inclusive dentro de ese esquema absolutamente egoísta y poco humano que puedas ser, vos presidente, vos ministro, pensá que ese niño que está en esa situación, que luego se droga, se vuelve violento porque necesita cada 30 minutos volver a consumir, puede matarle a tu hijo, puede matarte a vos, puede acuchillarte. O sea, yo digo, desde todo punto de vista tenemos que tomar problemas, no solamente como una cuestión humana del pobre prójimo que va a terminar hecho pedazos, sino que mismo por la situación de cada uno de nosotros, que podemos llegar a ser también víctimas como ellos. Así es que tomemos el problema, hagamos presión para que, como lo hicieron en Encarnación, haya un 18% del presupuesto en los municipios. Bueno, empecemos de 2 a 5, a 10, o como dice acá el ministro, de 0.1 subamos a 5, ¿verdad? Pero hagámoslo. Bueno, ya sabes que para la persona más especial en Impacto vas a encontrar un regalo para toda la vida. Visita el showroom y encontrarás la mayor variedad de opciones para regalarle a papá en su día con descuentos increíbles. Bares, muebles para TV, escritorios, sillones reclinables, modulares, vestidores, bueno, todo. Ya sabes que te esperan en el showroom, en la fábrica, que queda ahí en la ruta 2, kilómetro 14,5, San Lorenzo. El teléfono, ya saben, de Impacto, les reitero, 573-230-1. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Bueno, vamos del otro lado del río. Ya sabes que Urba tiene 3 nuevas urbanizaciones. Está la fracción Montepila Norte, está La Piedad y Asturmancha. Atención, en todos ellos hay cuotas a partir de 150.000 guaraníes y ya tenés el terreno. 150.000 guaraníes mensuales. Si no pensás ir a vivir ahí, pero de todas maneras es una inversión. Invertir en propiedad es realmente asegurarte. Mírenlo cómo se ve desde enfrente del río, cómo se ve Asunción. Tenés la oportunidad de invertir en la nueva Asunción a partir de 150.000 guaraníes. Llama, te muestran el lugar, 204646, demasiado fácil el número. 204646 o www.urba.com.pi. Ahora sí vamos a una brevísima pausa, agradeciéndoles nuevamente a ustedes por el tiempo y obviamente el debate continúa, sobre todo las acciones que sean rápidas y eficientes como lo hicieron en Encarnación. Luego de la pausa estamos con otro flagelo, que es el tema de la violencia política, el terrorismo, hablamos del EPP y sus víctimas, luego de la pausa. Bueno, a ver, ¿y vos por cuánto cargas saldo? Ya sabes que con Claro, todas tus recargas son triplicadas y podés hablar con todos, porque solo Claro triplica tu saldo. Es decir, cargas 10.000 y hablas por 30.000. Pasate a Claro y comunicate con todos al mejor precio. ¿Qué estás esperando? Trae tu número y vení a Claro ya. Bueno, qué importante son los suplementos alimenticios, porque nunca una dieta es del todo balanceada, sobre todo comemos bastante mal, de repente descuidamos las vitaminas, qué tipo de vitaminas consumimos, etc. Por eso, Sundown Naturals ofrece una amplia gama de vitaminas y suplementos nutricionales de altísima calidad.
En esta oportunidad te ofrecemos Sunbite Adulto. Está especialmente formulado para adultos activos y cuentan con más de 20 vitaminas y minerales importantes. Esta fórmula también incluye vitamina C, así que está en venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, obviamente es mejor que consultes con el médico. Bueno, mientras yo me recupero de la tos, vamos por favor, Jamie, al informe que hacías sobre la situación del EPP. A ver. Exactamente. Vamos a empezar con este informe. Tenemos muchos en este bloque, en los siguientes bloques. En este material vemos los secuestros, las ejecuciones y los atentados que han realizado los del EPP. En cuanto a secuestros perpetrados por esta agrupación, contabilizamos 4 grandes casos. El de María Edith Bordonde de Bernardi, el de Cecilia Cubas Grau, el de Luis Lindström y Fidel Zavala, más un intento fallido del ganadero Rudy Petzol Machado. Por otro lado, el EPP ejecutó a 15 personas hasta el momento, 8 policías y 7 civiles. Y contabilizamos unos 25 atentados entre quema de maquinarias, bombas en medios de comunicación y lugares concurridos, más ataques a destacamentos y enfrentamientos varios. De todas las acciones delictivas cometidas por el EPP. Quiero presentar a los invitados para tocar el tema. Perdón. Con nosotros Mirta Bucinqui, una de las víctimas, madre de Cecilia Cubas. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mina. Gracias nuevamente por permitirme estar en tu programa y compartir con los panelistas, los amigos. Con nosotros el señor Ramón Lindström. Ustedes saben, es hermano de Luis Lindström, asesinado hace apenas unos días, también secuestrado anteriormente por el EPP. Gracias, señor Ramón, por tomarse la molestia de venir hasta nuestro programa y compartir con nosotros. Al contrario, señora, el agradecido soy yo. Gustoso asisto a esta reunión, buscando forma de solucionar este martirio que nos está causando tanta pena, tanta desgracia. Realmente, en el programa anterior, cuando hablábamos por teléfono, Ramón, muchísima gente se conmovió con sus palabras como víctima, pero sobre todo cuando usted decía que, bueno, mi hermano con la muerte en realidad, no sé, tal vez se liberó de tanto sufrimiento y tanto chantaje, ¿no? O sea, qué increíble que uno hasta vea la muerte como una forma de liberación, ¿no? Y cuando conseguimos su liberación, le sacamos del monte, la prensa y todo, hablamos de liberación. Pero poca gente sabían o no creían que a partir de ahí Luis vivió realmente un martirio. Sí. Amenaza, extorsión, chantaje. Se le impuso una regla de vida, no tenía que tener seguridad personal. Al último le pedían dinero cada semana, provista cada semana, carne cada semana. Y yo le había hablado a la fuerza pública para que le prohibieron a él tener guardia privada. Sí. Yo pedí, por favor, para que le den una guardia de zona, sí, para que esté la policía donde él esté para resguardarlo. Porque... Claro, aunque no tenga una guardia... Pero él siempre se escudaba diciendo, pero yo cumplo con ellos, ¿por qué me van a matar? Pero él no se dio cuenta que él estaba formando la única barrera que quedaba para que estos malvivientes agarren Tacuantí. Fue su sentencia de muerte. Él más o menos mantiene un 60 a 70% de la población que son buena gente. Y por ese motivo lo del EPP o llámese no sé quién, no podían dominar ese pueblo. Entonces lo sentenciaron y de la peor manera. Con la excusa de echar este monte o no, lo mataron por eso. Y ahora, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? A esta gente, señora, le gusta el barullo, le gusta la primera página de los diarios.
Le gusta que la policía y el ejército se vayan con tanta aparatosidad, helicópteros, y que no solamente entraron medio metro en el monte, eso le gusta a él. Es por ese motivo que yo vengo a pedirle que es innegable la tarea de la prensa. Si la prensa se calla ahora, como estábamos hablando, ahora la prensa ya está pasando esto a un tercer, cuarto plano ya. Si la prensa nos abandona, si la fuerza pública no cumple, va a ser una victoria demasiado grande para estos malacos. ¿Por qué? Porque de ahí van a extender su campo por el temor que van a crear. Y porque con dicatuyo yo ya agarra. Por eso es que le rogamos a la prensa que nos acompañe. No puede ser que nos abandone por el camino. En estos tiempos que hay una rapidez de pérdida de valores, de corrupciones, de mierda. ¿Quién puede lavar la inmundicia de este país? La buena gente con la prensa. También no solamente son culpables la prensa, la policía, creo que en este caso también es culpable la sociedad, la gente de ahí, porque se callan y al callar lo amparan y lo protegen. Pero uno comprende por qué, comprende por el temor de la gente, porque no tiene ninguna seguridad que la fuerza pública le va a defender. También por ahí entra la fiscalía y mañana ese que seguramente contó que ese lo van a citar en los tribunales. Le van a dar una contrademanda, todas esas cosas, entonces la gente se calla. Yo le pido a la gente honesta y sincera de el norte, especialmente de Tacuatí, que mi hermano no tanto le amó a ellos, que no se callen, hermano. Ya me he callado demasiado, señora. El resultado, la muerte de mi hermano. Quiere decir que no vale la pena callarse. Hay que gritar, hay que decir la verdad. Porque igual te matan. Igual te van a callado, matar. igual te matan. Son gente que no tienen Dios ni patria. Fueron formados para eso. Los responsables están acá. ¿Qué quiere decir, Listron, con que los responsables están acá? Y los que iniciaron, los que le formaron, los que le dejaron crecer, los que le protegieron, están acá. ¿Y quiénes son esas personas? Es la misma cosa que acá hablamos de izquierda o derecha. Yo creo que no existe derecha ni izquierda, señora. Existe la gente que amamos la libertad, que defendemos la libertad, que queremos la democracia, que queremos ser libres en nuestro país. Y por otro lado está la negatividad. Los sin tierra, sin Dios, los que persiguen, los que matan, los mesiánicos. Creo que ahora dicen que los queremos ensuciar. Hace rato que están sucios, señora, hace rato que están sucios. Y creo que es imprescindible un momento de atención. Nosotros no nos metemos en cuestiones políticas. Claro. Este es un crimen horrendo. Dicen que es para ensuciar la izquierda. Ya están sucios, señora. Siempre fueron sucios. Como decía esta santa señora, ¿qué pasaría? ¿Por qué ellos nomás tienen derecho de matar, de secuestrar, de herir? Y si nosotros aplicamos la ley ojo por ojo y diente por diente y les hacemos secuestrar a sus hijos, ¿qué dirían? Si nosotros le dejamos como a Cecilia Cuba que se pudra en una fosa, si nosotros le sacamos la cabeza, la cara, la mano, la pierna como a mi hermano, ¿qué dirían estos infelices? Ahora dicen que quiere mandarnos. Acá estoy, señora. Yo fui educado verticalmente. Soy soldado. Mi padre ha sido héroe de la guerra. Mi tío fue el teniente Pico. Él murió como murieron los valientes. No voy a retroceder más. Si quiere matarme, macanudo.
si es que mi sangre va a calmar su sed de criminalidad. Acá estoy, señor. Terrible realmente. Bueno, con nosotros justamente Cynthia Belnin nos viene a plantear también eso, o sea, que lo que está reclamando también Ramón Lipstrom, víctima del EPP con un hermano muerto de la peor manera. Ella justamente con otras personas pretenden que la sociedad en general se involucre y luche por la paz. ¿Es así, Cynthia? Así es, Mina. Buenas noches. Realmente cuesta hablar después de las palabras del señor Lipstrom, y estoy representando el movimiento Banderas Blancas, que justamente surge levantando la voz de la importancia que tiene la cultura de la paz. No puede ser que resolvamos los conflictos de la única forma de resolver que sea violenta, y ni qué decir llegar a los extremos que nos acaban de mencionar. Yo estoy muy emocionada con lo que acabo de escuchar realmente. Y lo que pretendemos nosotros es una ciudadanía activa, ¿verdad? Hacer un llamado justamente a la acción, a gritar a todos los tomadores de decisión y todos los actores que tienen que actuar. También nosotros, es muy cierto lo que dijo el señor Lipstrom, desde cada uno, desde el lugar que ocupa, desde el espacio que le toca, poder decir no a la violencia, basta. No queremos más víctimas de violencia en todos los niveles. Queremos instaurar una cultura de la paz, dirimir los conflictos de una manera a través del diálogo, de tantas herramientas que hay, Mina, y no llegar a tener más víctimas, ¿verdad? No queremos más víctimas de la violencia. Y realmente lo que estamos queriendo desde Banderas Blancas es llamar a la acción, a superar esa modorra, a superar esa apatía, porque lo que está pasando nos afecta a todos y todas, y todos somos de alguna manera responsables. Entonces, desde la sociedad civil Banderas Blancas, el movimiento Banderas Blancas, llama a esa cultura de la paz ahora a ponernos un símbolo, llenarlo de contenido, ¿verdad? El color blanco justamente plantea la paz. Claro, porque es una forma de manifestarnos, en síntesis. Sí. Ustedes plantean que toda persona tenga la bandera blanca, ya sea en el auto, como teníamos en la época del secuestro de Fidel, ¿verdad? Sí. La banderita blanca en los vehículos, en la solapa, etcétera. Porque es una forma de decir que la mayoría de la sociedad no está de acuerdo con la violencia. O sea, no queremos violencia. Eso es lo que ustedes pretenden. Y que la agenda pública, la agenda política de todos los poderes del Estado, cada uno lo que le toque, ponga como prioridad el poder cambiar esto que está pasando de una manera terrible, que nos está afectando como sociedad, a una cuestión positiva. Y Mina, lo que es un gran contrasentido, Paraguay está logrando un nivel de desarrollo, ese desarrollo tiene que llegar. Tenemos que mostrar esta otra imagen porque tenemos una imagen positiva que mostrar. Pero por otro lado, no puede haber paz si no hay justicia. Entonces, queremos como ciudadanía manifestarnos, invitar desde Banderas Blancas a hacer eso que estás diciendo, a llenar de símbolos, casas, escuelas, lo que sea. Pongan un pañuelito blanco, lo que tengan para demostrar, ¿verdad?, su repudio a la violencia y su lucha por la paz. Así es, señora. Carlos Licera, general retirado, ¿qué tal, general? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina, muchas gracias por la invitación. Estoy muy impresionado, ¿verdad? Porque todos sabemos desde lejos nomás, de los medios de comunicación, todo lo que está pasando. Pero verle a los protagonistas, a las personas que sintieron en carne propia todo esto, y uno se siente impotente, pero también con la fuerza suficiente para poder ayudarlos en todo lo que podamos, ¿verdad? Claro, porque mañana te puede tocar a vos, a cualquiera, ¿verdad? Sí. Roberto González Cuquejo, exdirector de investigación de delitos, bueno, y otros cargos más. ¿Cómo tengo que llamarte? ¿Comisario? ¿Cómo? A ver. Roberto. Sí. No, pero en serio, a ver, comisario, ¿verdad? Sí, comisario general. Comisario general. Sí. Bueno, Roberto, vos estuviste en qué instancias
policiales. A mí me tocó la investigación del secuestro de la señora María Edith Bordón. Tuvimos la suerte, el país tuvo la suerte de llegar a no dejar impune ese caso. Porque si ese caso no hubiese quedado impune, señora, y audiencia en general, realmente hubiese sido mucho más. Porque el objetivo de Patria Libre, que fue en aquel entonces, realmente era a través de esos mecanismos llegar al poder. Llegar al poder, y para llegar al poder necesitaban de dos elementos sumamente importantes. Uno, crear un ambiente de extrema violencia política en el país y generar muchos recursos. Es decir, tener mucho dinero. Eso tenía la intención de matar a dirigentes importantes de partidos políticos. Entonces, para comenzar a entender todo lo que está pasando, es importante entender la genética de este grupo. ¿Para qué se preparó? ¿Qué es el objetivo principal del grupo? ¿Y por qué se formó el EPP? Porque el EPP es un proceso unas consecuencias de fracasos que tuvieron anteriormente. Bueno, vamos a analizarlo profundamente. Tenemos también, recién hablábamos en el informe, la cantidad de víctimas que ya tiene el EPP, ¿verdad? Personas asesinadas, 15 personas asesinadas, personas secuestradas, 25 atentados de diferentes tipos. Ahora, ¿qué pasó en la contrapartida, digamos? A ver, Jamie, tenemos el informe. Bueno, muy bien, Mina, en este material vamos a ver los procesados, unos 19 condenados hasta hoy, las bajas y los golpes al EPP. En cuanto a acusados y condenados del grupo guerrillero en el caso María Edith Bordón de Bernardi, fueron condenados Alcides Oviedo Brites y Carmen Villalba, José Tomás Rosas de los Santos Aldívar y Nidia Espínola, en tanto que Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán se encuentran actualmente prófugos de la justicia en Brasil. En el caso Cecilia, según la investigación, Magna Mesa, hermana de Aldo Mesa, es la persona que cuidó en cautiverio a Cecilia. Se comprueba fehacientemente la conexión entre Osmar Martínez, líder del partido de izquierda Patria Libre, condenado por el hecho a 35 años de cárcel, y Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, a través de correos electrónicos. Por el hecho son también condenados otros activistas del partido Patria Libre, Anastasio Mieres a 25 años, Francisca Andino a 22 años y otros 12 miembros de la banda recibieron penas que van entre 7 y 18 años de encierro. Un gran operativo en la zona norte del país derivó en la detención de 14 personas que, según la Fiscalía, eran integrantes del grupo logístico del EPP y que colaboraron en el secuestro de Lindström. El juez Gustavo Bonsi sostuvo que no existían elementos para ser derivados a juicio oral y público y ordenó la libertad de todos. Golpes al EPP. Se contabilizan 3 grandes golpes al EPP. El 16 de julio del 2003 en Sanguinacué, el 2 de julio del 2004 cuando capturan a Oviedo Brites y Carmen Villalba, y en Uburatú en el 2009 con el hallazgo del manual de instrucciones del EPP y del dinero del secuestro de Lindström. Además, numerosos campamentos encontrados que posibilitan estudiar el comportamiento del grupo estando en la espesura del monte. Los muertos del EPP. Los 3 abatidos del grupo armado se dieron en el año 2010. Primero Severiano Martínez, luego Gabriel Zárate Cardoso y en tercer lugar Nimio Cardoso Cáceres. Bueno, hacíamos el informe de las víctimas directas del EPP y también el segundo informe que ustedes acaban de ver, porque yo quería partir de lo siguiente. ¿Cómo el tema de la violencia política no le lleva a buen puerto absolutamente a nadie? Ni a los que forman parte del EPP, ni a sus víctimas y viceversa. ¿A qué me refiero? Fíjense que hay 15 muertos, varios secuestrados, muchos atentados, que obviamente imagínense los parientes de estas 15 personas asesinadas. Acá ustedes tienen a 2 de sus víctimas. Al señor Ramón, que ustedes escuchaban, hermano de Luis Lindström, recientemente asesinado. La conocemos a Mirta Bucinki, en la forma que le entregaron finalmente y recuperó a su hija, asesinada brutalmente, de la peor forma. Obviamente familias que sufren el dolor de esta pérdida tan cruel. Y por otro lado, los que ejercen esa violencia política también pagan consecuencias. Perdieron su libertad, 30 años
de prisión, muchos de ellos jovencísimos, y tienen 30 años de prisión. 3 bajas, o sea, también recibieron balas, van a seguir recibiendo balas, pueden tener más bajas en el futuro. Entonces digo, a ver, ¿a qué nos lleva? ¿Quién se beneficia de la violencia política? ¿Quién se beneficia de la violencia política? Absoluta, ni los unos ni los otros. Porque si ustedes me dijeran que tomando una metralleta vamos a acabar con la pobreza o con la inequidad, y vamos todos entonces, yo me sumo también. Pero no es así. O sea, hubo experiencias de guerrillas en otros países. O sea, vamos a poner el ejemplo de Nicaragua. Nicaragua estuvo una guerrilla muy fuerte, ganó inclusive, estuvieron en el gobierno. Los sandinistas, se acabó la pobreza en Nicaragua. No se acabó la pobreza en Nicaragua. O sea, hay muchos países que vinieron de violencia política y no acabaron con la pobreza. Entonces, gente, ese evidentemente no es el camino. O sea, se los digo porque hay muchísima gente joven de repente en San Pedro, en Concepción, ¿por qué no acá? Y en otras partes del país, que se ven tentados, porque decir, sí, ven la injusticia que efectivamente existe, ven las desigualdades y tienen la propuesta de este grupo de si vamos a acabar con las desigualdades a balazo, ¿no? Y realmente, lastimosamente, no acaban más que con su vida y con su libertad. Entonces, ¿por qué arriesgar la propia vida y la libertad si no vamos a obtener el beneficio que buscamos? Más que dolor para ustedes y para sus víctimas, porque ambos terminan siendo víctimas de un método que no funciona, que solamente trae dolor y luto a las familias paraguayas. Entonces me parece que de verdad, por eso invitábamos también a Cintia Benli y a los familiares de las víctimas, porque creo que tenemos que hacer un gran movimiento por la paz, ¿verdad? Esto significa partir primero la caracterización de la situación, digamos, ¿verdad? De la zona donde se mueven, de que es un grupo realmente político-militar, o sea, es un grupo armado, es un grupo político armado, llámese guerrilla, terroristas, como quieran llamar, pero es un grupo político que hace un trabajo político también, porque no son simples delincuentes, como he discutido con varios de los ministros que se sucedieron en estos últimos años. No son un grupo simplemente, cometen delitos atroces, pero no es un simple grupo de delincuentes. Si vamos a atacar al EPP, o vamos a tratar de exterminar la violencia política y los grupos armados, solamente teniendo esa caracterización errada, pues vamos a errar también en la forma de combatirlos. Acá, si uno reconoce que es un grupo político-militar, un grupo guerrillero de terroristas, pues ellos realizan también un trabajo político en la zona y pueden llegar a tener su base social y política, por eso se pueden mover aparte de la ineficiencia de la represión. Entonces tiene 2 patas. Debemos hacer el trabajo represivo, porque obviamente el que comete un delito está expuesto, digamos, a que se lo reprima, y el trabajo político de propaganda en contra de la lucha armada, y sobre todo de asistencia a los sectores más empobrecidos de la zona, que son el caldo de cultivo, sin lugar a dudas, de esta gente. Por eso se van sumando jóvenes, digamos, a esta causa, entre comillas. Yo quisiera recordar nuevamente los casos, digamos, emblemáticos, porque son 15 víctimas, todas ellas tienen o padres, madres, hijos, abuelos, tíos, que lloran esa ausencia. Y querría volver al caso de Cecilia Cubas. Tenemos un informe al respecto, Jamie, ¿no? Tenemos en este informe el día que secuestraron a Cecilia Cubas. Recordemos ese triste episodio. Entre el 21 de septiembre del año 2004 y el 16 de febrero del 2005 se desarrolla el traumático secuestro de la hija del expresidente de la República, Raúl Cubas Grau, y de la hoy senadora Mirta Gusinski. Ese día de la juventud, al caer la noche, Cecilia Cubas salió de la empresa 4P de la que era accionista para dirigirse a su residencia en Laguna Grande, San Lorenzo. Cuadras antes de llegar a la vista de transeúntes, es interceptada por 5 personas armadas. Los testigos pudieron identificar a Severiano Martínez, Manuel Cristal Domieres y Osvaldo Villalba. Lo que vivió la familia Cubas fue escandalosamente traumático, pero todavía puede ser relatado. Lo que vivió Cecilia solo nos podemos imaginar, aunque mínimamente, a través de la investigación forense. Cecilia es encontrada muerta 148 días después de que, ante la mirada atónita, 30 de Ciudadanos se la llevaran un 21 de septiembre.
Yo me acuerdo ese 21 de septiembre, iba a la casa de mi hermana y pasaba exactamente, creo que no sé cuántos minutos, 10 o 15 minutos después de que sucediera el secuestro de Cecilia. Yo la veo a Mirta Bucinqui, veo una camioneta parada y le veo a Mirta Bucinqui gesticulando y otros vecinos y la policía, y pensé que ella tuvo un accidente, o sea que la camioneta era de ella, había chocado. Y entonces paso despacito porque la verdad que estaba muy mal colocada la camioneta, casi en el medio de la calle, entonces quedaba un espacio pequeño, digamos, paso por ahí, bajo la ventanilla de mi vehículo para ver qué pasaba, y me ve Mirta Bucinqui y me grita, Mina, Mina, por favor, ayúdame. Yo seguía pensando que que tuvo un accidente y que estaba discutiendo solamente con alguien, etcétera. Viene, salgo yo de mi camioneta despacio, sin todavía estar muy preocupada ni nada, sino que para ayudar a una persona que me pide ayuda. Y prácticamente se me desmaya en los brazos Mirta Bucinqui y me dice, le secuestraron a Cecilia, le llevaron a Cecilia, Mina, le llevaron a Cecilia llorando. Realmente ahí ya estaba cerca de la camioneta y vi el estado en que quedó esa camioneta, los balazos, los impactos de bala, un zapato de Cecilia a un lado, y la desesperación de Mirta Bucinqui porque le habían llevado a su hija, no sabían ni dónde ni cómo, pero evidentemente le mataron, Mina, me dice, le mataron, porque realmente estaba toda baleada la camioneta. Entonces la desesperación de Mirta Bucinqui. Yo atino con mi celular a llamar al ministro del Interior en ese entonces, y Mirta Bucinqui corría, pero desesperadamente como una loca, efectivamente. Corría sin ni un rumbo, ni sentido, ni nada. Corría, se iba, volvía, corría, o sea, no sabía qué hacer, la impotencia y el dolor realmente, ¿no? A partir de ahí, creo que toda la ciudadanía fue solidaria con la familia Cubas, independientemente, porque acá no hay diferencias ni políticas, ni de simpatías o antipatías, acá todos contra la violencia y la arbitrariedad absoluta de secuestrar a una joven. Y ahí empieza el calvario de la familia, a quienes acompañé en todo lo que pude, por lo menos. Mirta, fue así, ¿no? Ahí empieza el día. Así mismo, Mina. Realmente con esa recordación empieza un calvario que sigue hasta hoy. Sigue hasta hoy porque la gente, la ciudadanía en general piensa que no les va a tocar. Que no les va a tocar y continúan. Y somos nosotros los que hemos sufrido en carne propia. Aquí lo veo al señor Luis Listron y realmente me conmocionan sus palabras, porque es lo que yo he venido diciendo durante todo este tiempo. Se han desplegado todo tipo de acciones por parte de la Fiscalía, por parte de la Policía, por parte de las fuerzas del orden, y sin embargo no ha terminado. Estamos ante una nueva víctima atroz de la crueldad y de la violencia de un grupo que no sé cuántos son, y Mirta, pero sí estoy segura de que hace mucho tiempo que se instalaron y se incubaron y hoy son poderosos. Son poderosos porque lograron transmitir esa ideología enfermiza utilizando la pobreza y diciéndole a la gente humilde que tienen que matar a los ricos porque los ricos somos los culpables de las condiciones en que ellos están. Claro, y Mirta Bucinqui jamás se imaginó que iba a vivir esta experiencia. Nunca te imaginaste, nunca se te pasó por la cabeza que ibas a vivir una experiencia así, ¿verdad? De ninguna manera. Bueno, entonces es así mismo, y de repente muchas personas son indiferentes porque dicen, no, a ver, mira, pobre Mirta, pobre señor Listron, ¿verdad? Pero no pobre cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros significa que no importa la clase social también. Porque Cecilia Cubas pertenecía a una familia importante en nuestro país, económicamente bien. El señor Listron ya es de una familia más de clase media, digo, en relación a, haciendo la relación económica. Pero Eusebia Maíz, una chica absolutamente pobre, también fue asesinada por el EPP, ¿es así o no? Con una bomba en la boca. Una bomba en la boca delante de todos sus hijitos. Delante de sus pobrísima.
Los policías, ¿cuánto gana un policía? A ver, ¿cuánto gana un policía ahí de estos que fueron, de los 8 policías que fueron asesinados? A ver, ¿cuánto gana más o menos? La mayoría son suboficiales de muy baja graduación, sí, y no estará llegando a 2 millones. Bueno, quiere decir que hay gente que gana un salario mínimo o 2 millones de guaraníes. Que sepa, rico uno no es ganando 2 millones de guaraníes. O sea que, en síntesis, la violencia del EPP es transversal a toditas las clases sociales. No es que solamente le van a matar a los ricos. Le matan a los ricos, a los más o menos ricos, a los menos ricos y a los pobrísimos. ¿Verdad? Entonces, a ver... los tractoristas. Al tractorista, ¿verdad? Un trabajador. Entonces, gente, o sea, sinceramente esto no se puede tolerar. No se puede tolerar. Mirta Bucinqui y a toda la familia le hemos acompañado y sabemos el caso y finalmente con la esperanza, porque increíble cómo uno se vuelve víctima y a la vez tiene esperanza de que su condición de seres humanos, ¿verdad? Porque todos estábamos esperanzados, Mirta, de que te la iban a devolver a Cecilia. Vos hacías, ¿quién? Tu marido hacía las negociaciones, ¿verdad? No, hacíamos un grupo. Un grupo. Un grupo. Ajá. Vivimos pendientes durante los 5 meses, obedeciendo ¿Cuántos a meses fueron? tabla, 5 meses de cautiverio. Sí. 5 meses de cautiverio. Hemos obedecido en todas las órdenes que ellos nos enviaban. Y yo les decía que inclusive si ellos le liberaban a mi hija, yo no les iba a molestar, que me iba a ausentar del país durante 2 años con Cecilia, de manera que ellos tuvieran tiempo de huir. Todo, hemos obedecido en todo. Lo único que no hemos podido entregarle los 5 millones de dólares porque no disponíamos de esa suma de dinero. Bueno, ¿qué pasó luego, digamos, del secuestro? La encuentran a Cecilia asesinada. Este es el informe. Cecilia aún no era encontrada, pero la investigación se hacía exhaustiva. Y 4 meses después de que la secuestraran, en enero del 2005, el entonces fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre, informaba a la opinión pública que se tenía identificados a los autores del secuestro y que al menos 7 eran militantes activos del movimiento Patria Libre. Los mismos mantenían contacto vía mail con el comandante de las FARC, Rodrigo Granda. Para esta fecha, el fiscal general decía que todavía Cecilia se encontraba con vida. Al mismo tiempo, la Policía Antisecuestros realizó desde diciembre el seguimiento del movimiento de una vivienda ubicada en Ñemby. Los habitantes de la casa habían avisado a los vecinos que cuidaran de la misma porque ellos irían a pasar las fiestas con sus familiares en el interior. Pero pasado el mes, los mismos no volvían. La policía decide allanar la vivienda ubicada en la calle Palma 342 entre Primera y Segunda del barrio Mbocayatú de Ñemby. Los investigadores ingresarían a lo que después llamarían la Casa del Horror. La fiscal designada fue la antisecuestro Sandra Quiñones, quien remite que de buenas a primeras le extrañaron las mirillas en puertas y ventanas de la vivienda. La comitiva no sabía con lo que se encontraría. Iban en busca de más indicios que los llevaran al paradero de Cecilia y de los secuestradores. Con la imagen del famoso video de práctica en la mente, los investigadores ingresaron y pronto divisaron suficientes evidencias. Cabello rubio, aparatos de presión, elementos para la realización de explosivos, partes de chalecos en confección y una de las habitaciones más cerrada y oscura que las otras. La ventana de esta habitación estaba asegurada por dentro y por fuera. Los oficiales encontraron un lecherado más reciente en el piso próximo a la misma. Al abrirla, se encontraron con un pozo que llevaba a un túnel subterráneo. Los bomberos son requeridos por sus equipamientos de respiración autónoma. Las pesquisas continuaban más bien en busca de documentos, armas o más evidencias que llevaran al paradero de la joven secuestrada. El túnel llevaba a una cámara más húmeda y calurosa, al punto de que los que cavaban debían salir a tomar aire a cada momento. El olor nauseabundo y ropa femenina encontrados anunciaban lo peor. Los restos de Cecilia Cubas eran encontrados y, según los forenses, llevaba aproximadamente un mes en descomposición. Los estudios posteriores determinaron que la joven posiblemente falleció asfixiada. Le tiraron cal viva en todo el cuerpo. Fue maltratada físicamente y violentada sexualmente. A Cecilia la enterraron viva. ¿Cómo es tu mamá? Te podría decir que realmente es una gran amiga, que creo que es algo muy importante. Con ella yo puedo hablar de cualquier cosa.
no hay tabúes, no hay ese tipo de cosas. Una relación muy así abierta, digamos, ¿no? Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertarte esta mañana. Tantas cosas pensé y no dije nada. Qué crecida te vi, mi amor, qué larga. ¿Qué pensás cada 21 de septiembre? Cada 21 de septiembre, Mina, pienso que en aquel 21 de septiembre del 2004 terminaron para siempre mis primaveras. Mi vida es luchar, pedirle a Dios, pedirle a ella que me mantenga en pie, que tenga las suficientes fuerzas, porque esto no puede quedar impune. Esta gente tiene que entender que de ninguna manera, por el camino de la muerte, por el camino del secuestro, por el camino de esta forma tan violenta y tan cruel de actuar, no van a solucionar el problema de la pobreza. Ellos tienen que entender. No sé qué es lo que persiguen, porque realmente no han conseguido. Yo no veo que haya terminado, que haya mermado la pobreza, no veo resultados. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué la jugaron de esta manera a mi hija? Me pregunto una y mil veces, Mina, y no encuentro respuesta. Y solamente pienso que me pueden entender las víctimas. Lo miro al señor Liston y me veo reflejada. Me veo reflejada en esa impotencia, en esa rabia y en esa voluntad que tenemos de sacar fuerza, no sé de dónde, pero de seguir luchando, en la esperanza de que esto acabe de una vez por todas y que nos escuchen, que la ciudadanía se despierte, que de una vez por todas los integrantes del Congreso piensen que esta es una lucha que la debemos tomar en serio. Si queremos paz en el Paraguay, vamos a exhibir cómo no estas banderas blancas, le pedimos paz a esta gente, pero le pedimos también que dejen de matar a gente inocente y que nos sentemos valientemente a dialogar y a solucionar los problemas y a darle a esos niños que no tienen vivienda, que no tienen alimento, una vida mejor, pero no sobre la base del crimen. Nunca, jamás sobre la base de muerte de gente inocente, y menos de esta manera. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Bueno, y de la mano de Sensu te mostramos una vez la Action, ya sabes, de Sanyan. Ahí está la doble cabina que se desmarca por su diseño, economía, comodidad y seguridad. Ahí está para 5 ocupantes, con equipamiento por encima de la media. Está en su versión mecánica y automática, 4x2 o 4x4. Conoce más del Sanyan Action llamando al 663-800, Sensu, 663-800, o ir directamente a Sensu sobre la avenida República Argentina y probarla. Hay, les cuento que impresionante la financiación que tiene. Hasta 48 meses te dan de financiación. Así es que anda y decidite a comprar tu propia camioneta. Bueno, Universidad del Sol con las carreras tanto de grado y posgrado. Ahí está. Pueden ustedes llamar al 371-371 o también entrar al fanpage de Facebook Universidad del Sol. Tienen diferentes carreras, está en la avenida Quinta entre 14 de Mayo y Alberdi, en Asunción, y también sus filiales en Encarnación y Ciudad del Este. Bueno, como siempre te recuerdo que cuando tengas algún tipo de recepción o fiesta, te recomiendo Confitería El Molino, la dirección España, Casi Brasil, el teléfono, ahí está en pantalla, los teléfonos, y pueden entrar también a su página www.confiteriaelmolino.com. Perdón. Otra de las víctimas que nos acompaña, Ramón, y quisiéramos recordar la pesadilla que vivió esta familia durante tantos años, Jamie.
Exactamente, Mina. Tenemos el resumen del caso Lindström, el secuestro, los detenidos, las amenazas y el ataque que acabó con su vida. Por favor, señora fiscala, se le arreste. O si no, a Sandra Quilón le da sino que se le arreste. Ay, pero se va a proceder como corresponde. Que se le arreste. El ganadero y exintendente de Tacuatí, Luis Alberto Lindström Pico, la tarde del jueves 31 de julio del 2008, llegó hasta su estancia, La Brasilerita, en la zona de Curuzú de Hierro, Concepción, a dejar víveres a los peones. 5 hombres armados y vestidos de paraí tomaron la estancia a fin de perpetrar el secuestro. Fueron reconocidos el actual comandante del EPP, Osvaldo Villalba, y su segundo en el mando, Manuel Cristaldo Mieres. El EPP mantuvo unas 20 horas en cautiverio al estanciero y sus empleados, a la espera del pago de la cuota revolucionaria de unos 80 millones de guaraníes. Con la amenazante movilización de las fuerzas del orden y la larga espera en un solo sitio, deciden llevarlo a la espesura del monte. El ganadero fue liberado luego de 42 días tras el pago de $130.000. En el transcurso del secuestro, el monto inicial pedido fue de $1 millón. Fue enviado un video como prueba de vida a la familia y se movieron unas 7 veces del lugar, presumiblemente sin salir de la misma propiedad de Lindström. Un año después, en un allanamiento realizado en la propiedad de Alejandro Ramos, en la compañía de Duratú, distrito de Orqueta, los fiscales y policías antisecuestro desenterraron varias evidencias del grupo guerrillero. Además del hallazgo de evidencias de abigeo y un manual que más tarde sería recordado como el Manual de Procedimientos del EPP, también se encontró parte del dinero del rescate de Lindström. 2 fajos de billetes de $100 que totalizaban $27.900, enterrados en un termo para agua en alrededores del campamento. En aquella ocasión, Lindström recibe órdenes directas de sus ex captores para que inicie los trámites de devolución de esta plata. Y así fue que llega a la capital y sin mediar palabras con la prensa ni nadie, se lleva el dinero de la fiscalía con instrucciones de depositarlo en una cuenta en un banco de plaza. El caso Lindström vuelve al tapete horas después de la liberación de otro secuestrado, el ganadero Fidel Zavala. Un gran operativo en la zona norte del país derivó en la detención de 14 personas que, según la fiscalía, eran integrantes del grupo logístico del EPP y colaboraron en el secuestro de Lindström. Durante la audiencia preliminar, el juez Gustavo Bonzi sostuvo que no existían elementos para ser derivados a juicio oral y público y ordenó la libertad de todos. El Ministerio Público apeló y hoy la causa se encuentra en el Poder Judicial de Concepción. El pasado abril, días antes de las elecciones generales, Santiago Morel Leiva, un tractorista de nacionalidad brasileña, es ultimado a tiros desde el bosque arrendado por Mari Llorens a Luis Lindström. Nuevamente, bajo el eslogan del EPP, dejaban un mensaje claro: la prohibición de entrar al bosque, parar el desmonte, entre otras prohibiciones. Más tarde, la fiscalía y empleados aseguraban que el EPP amenazaba de muerte al hoy fallecido por medio de un panfleto dejado en su estancia el 14 y 15 de mayo pasado. Este panfleto también fue entregado a la policía. El viernes 31 de mayo pasado, en horas de la tarde, Luis Lindström salía de la estancia arrendada por Mari Llorens y era emboscado por un grupo armado apostado en un matorral cercano. La ráfaga de tiros hace que choque por un árbol. El cuerpo fue encontrado fuera del vehículo con un tiro de gracia en la cabeza, más tiros en el rostro y sin una mano. A Luis Lindström nunca lo liberaron. Él pagaba normalmente la cuota impuesto revolucionario. No dio mayores detalles de su cautiverio a la fiscalía o a la prensa. Todo este tiempo se mantuvo al margen de la investigación y a la orden de cualquier pedido de sus ex captores con los que se cruzaba esporádicamente. El ex intendente de Tacuatí fue despedido por familiares, empleados y la población en un emotivo último adiós. Me quedo tranquilo porque había sido que ahora mi hermano está liberado. Liberado de la extorsión, liberado de la amenaza, liberado del chantaje, liberado de la mierda como le hacía vivir estos malvivientes. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado Luis Ramón? Lo largaron a los 43 días. 43 días. Sí. ¿Esas negociaciones las hacías vos como hermano, sí. verdad? Al tercer día del pago, los que pidieron lo liberaron. Y ¿te contó él en qué condiciones lo tenían, Ramón? ¿O él nunca hablaste de esto? hablaba muy poco sobre
pero sí en contra de él, que él le conocía muy bien, porque él convivió con ellos más de 40 días, casi nunca estuvo con los ojos vendados, solo estaba esposado. O sea que le conocía muy bien. Esa es una cosa que también iba en contra de él. Ajá. Las negociaciones... ¿Ellos pedían cuánto al principio, Ramón? $1 millón. $1 millón. Finalmente le entregaron cuánto. De ahí comenzamos. Y el señor Lugo, el apoyo que me dio fue que vinieron 2 policías antisecuestro colombianos. Fueron muy buena gente. Y vinieron 4 oficiales de la Policía Federal Brasilera que supuestamente controlarían el sistema comunicativo del norte. Estos policías colombianos al segundo día me dijo a mí que regresarían a su país y que prepararían su aparato, pero que es un aparato muy caro, que tiene hasta sistema satelital, y que el gobierno paraguayo tenía que garantizar, tenía que venir un avión privado. Ellos me llamaron de Colombia, que ya estaban esperando la llamada del señor Lugo. Lugo nunca llamó, cuando se agarró en serio nunca nos ayudó. La Policía Federal al 4.º día ya se fueron todos. Usted hizo un saludo a la bandera. Era una situación grave para mí porque me volví a encontrar solo. De cualquier manera siempre yo encontré gente solidaria que me ayudaban. Y estos policías colombianos al segundo día ya me dijeron de que nunca esperaron encontrar a la policía paraguaya en tan miserable estado. Y la complicación que existía. ¿La complicación que es de complicidad? Sí, de complicidad. Hay una, yo no sé señora, si es desidia, ¿qué nos pasa a los paraguayos? Esto hace bastante tiempo que venimos dejando, no solo buscamos dinero, asusta la inmoralidad de los pueblos. No éramos así el Paraguay, era un país digno para vivir. Hoy día cuando uno comete la estupidez de mirar los noticieros de los canales, se pregunta después, ¿este país es para vivir? ¿Es para vivir? La prensa también está dividida. Hay demasiada prensa que solamente venden imágenes de un momento. Y después ¿Y el resto? Acá falta coraje de la prensa para poder llegar a un fin determinado. Porque este problema no es un problema del norte, es un problema nacional. ¿De qué democracia estamos hablando, señora? ¿De qué democracia estamos hablando? Por haberle brindado a estos políticos de mierda a que se voten tranquilamente por ellos y después que nos abandonen. ¿Esa es democracia? Democracia es la libertad, el respeto a la vida y a los bienes de las personas. ¿Cómo vamos a vivir en nuestro país mañana pasado enterrándole a otro conciudadano? Es lamentable. Se ha perdido demasiado tiempo y esta gente han crecido. Están metidos en la policía, están metidos en el ejército, están metidos en las universidades y ahora orondamente van a estar metidos en el Congreso Nacional. ¿Usted se imagina? ¿Usted coincide? ¿Se imagina? ¿Usted coincide con la señora Mirta que ellos están también en el Congreso Nacional actualmente? Ahora van a entrar los grandes lobos vestidos de cordero, ahora van a entrar en la sagrada oficina del Congreso Nacional. Hoy día tenemos que reconstruir este país. Más responsabilidad tiene el Partido Colorado o los representantes de los colorados que están en el Congreso.
¿Acaso si quieren hacer bien van a buscar alianza con estos tipos? Que no va a ir solamente para negar, para chantajear, MSP hacia votar también, para eso van a ir esta izquierda y en el acuérdense de mí. Ahora están queriendo formar alianza, quieren la presidencia del Congreso, no tienen ni siquiera idea, vamos a ir a construir nuestro país. Hay muchos culpables. Yo me acuerdo antes se encargaba de la moralización de nuestra gente, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene mucha culpa en esta cuestión. Yo no he escuchado de la muerte de mi hermano, no es macana lo que hicieron. ¿Acaso usted, señora, escuchó una manifestación firme de la Iglesia Católica? No. No, señor. La holganacería sacerdotal es una vergüenza. Obispo gordo y sin vergüenza. Algunos fueron a la pinta. Brazo derecho de Fernando Lugo. ¿Y quién es Fernando Lugo? Fue, es y será siempre un comunista. Él se manifestó en Ecuador, ¿se acuerdan ustedes? Ahí se manifestó comunista. Y que el socialismo del siglo XXI haría el esfuerzo de implantar en el Paraguay. Habló de una maravilla que iba a hacer por el país, pero no habló de la libertad ni de la seguridad cuando eso, el secuestro, sus pupilos ya estaban en su apogeo en el Paraguay. Aún más, en su visita a El Salvador, él dijo en su discurso que el derramamiento de sangre era necesario para solucionar los problemas sociales. ¡Qué mente más podrida! Ese es Fernando Lugo. Esto que dice el señor Listron en relación al tema de la policía, por eso los he invitado a ustedes, a un militar y a un policía. A ver, ¿qué pasa? Coincidimos, me parece que este trabajo tiene dos patas, digamos. Uno es el trabajo político, social, que deben hacer los partidos políticos, deben hacer los sectores democráticos. Eso significa hacer propaganda de lo que significa la violencia política, los problemas que trae la violencia política y obviamente una fuerte intervención del Estado en las zonas más empobrecidas del país, ¿verdad? Pero después de la parte represiva, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa con los policías y con los militares? Es porque a los militares le tienen que dar realmente a los militares el campo de acción necesaria para que realmente ustedes puedan encontrar y actuar. ¿Qué pasa con la policía? Como dice el señor Listron, hay complicidad de la policía de la zona, digo, con el sector del EPP, hay temor, a ver, empecemos con los militares primero. A ver, ¿los militares tienen que intervenir? ¿No tienen que intervenir? ¿Intervienen? ¿Qué pasa a ver, con los militares? Primeramente el problema es un problema político, ideológico, que está instalado en el Paraguay y tiene mucho apoyo internacional. Cuando vino el señor Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, ¿a dónde lo llevaron primeramente? A San Pedro, ¿verdad? Y el sable bolivariano se entregó en San Pedro. O sea, de que existe una conexión entre la intención de imponer en toda América Latina una ideología, y que esa ideología es por la fuerza, precisamente por la violencia, está instalada eso. Nosotros tenemos que analizar todos los aspectos, no solamente el aspecto nacional y en el más bajo nivel, que es el que está en el monte, ese joven ahora de 14, 18 años que está siendo reclutado por el EPP. Verá que probablemente ni entienda lo que está haciendo. Por eso los que están, los responsables verdaderamente, están en el Congreso Nacional, están en otros lugares, y mientras que nosotros ataquemos con la fuerza, fuerza con fuerza, que sean nuestros soldaditos, sean nuestros oficiales jóvenes que vayan a luchar con esos jóvenes, es una forma, pero también se tiene que pensar que la ideología que está instalada, o que se pretende instalar y que está infiltrada, porque como dicen, está totalmente infiltrada esa ideología en toda la República. Entonces el problema es nacional, como acaba de manifestar. Bueno, pero vamos a la parte que a ustedes les toca. La parte militar. Primero, primera pregunta. Según nuestra Constitución, ustedes
pueden actuar, está en riesgo, porque me decía la otra vez otro militar, ¿verdad? Sí. El general Soto Cigarrilla, que en realidad no tendría que hacerse un estado de excepción ni nada por el estilo, sino que simplemente ustedes podrían ir a actuar porque una de las funciones de las Fuerzas Armadas es cuidar a las autoridades legítimamente constituidas. Entonces, a ver. Es un aspecto, pero yo te voy a decir, Mina, si nosotros, una voluntad es la no violencia y la otra voluntad es de la violencia, vamos a perder. Esta guerra nunca se va a ganar, ¿verdad? Ahora, del empleo de los militares. ¿Cómo tiene que ser entonces? A ver, eso cuando decís la violencia y la no violencia. Y nosotros hacemos, la ciudadanía hace se manifiesta, hace su acción, ¿verdad? ¿Y qué dice el presidente de la República? Que no se pueden emplear elementos de combate de las Fuerzas Armadas en la zona. ¿Y qué dice el ministro del Interior? Él manifiesta de que la policía fue sobrepasada, que la policía no tiene condiciones para hacer ese tipo de combate. ¿Y qué dice? Pero más grave es lo que dicen, lo primero que dijiste. O sea, ¿no se puede utilizar las armas contra el EPP? No, dice que no se pueden emplear elementos de combate, ¿verdad?, contra el EPP. ¿Y por qué? ¿Quién dice eso? El presidente de la República. ¿Cuál presidente? Y el Federico Franco. ¿Que no se pueden utilizar? Seguramente los asesores le dijeron de que no se pueden utilizar elementos de combate. ¿Por qué? Porque los elementos de combate solamente pueden ser utilizados cuando se declara un estado de excepción. ¿Y por qué no se declara el estado de excepción ahora que el propio ministro del Interior dice que la policía no tiene condiciones de entablar este tipo de lucha? O sea, solamente según nuestras leyes y constitución, sí, con un estado de excepción se podría. Con el estado de excepción se pueden emplear los elementos de combate, o sea, los que van a ir a pelear ahí en el monte. Yo quiero que escuchemos, por favor, el audio de lo que decía Alcides Oviedo, uno de los